Lunes 15 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, el lugar que reservamos cada mañana para repasar las portadas, las informaciones que aparecen publicadas en las portadas de los diarios cordobeses, Diario El Día, Diario ABC, Diario Córdoba. Hoy, como cada lunes, nos acompaña Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, José Luis, buenos días. Director, como saben, del diario ABC en su edición de Córdoba. Hoy tenemos un titular que, como ya sospecharán, copa todas las portadas, prácticamente la portada entera de cada periódico, es el fallecimiento de Pablo García Baena. El diario Córdoba, por empezar por el decano, muere García Baena, el último gran poeta cordobés, y una foto de Pablo, esta foto no es la que corresponde a hoy, una foto de Pablo García Baena en su casa, la calle Parras, en San Andrés. El diario ABC, toda la portada de la página 1 también es para este fallecimiento. Muere Pablo García Baena, la voz de cántico, dice el diario ABC. El poeta cordobés, uno de los mejores del siglo XX en España y premio Príncipe de Asturias de las Letras del 84, falleció ayer, a los 96 años. Y el diario El Día, también toda la página prácticamente de primera plana es para él. La voz de cántico se apaga, dice el diario Grupo Yolín. Pablo García Baena fallece a los 96 años a causa de una enfermedad respiratoria. Los poetas recuerdan al escritor como un maestro para varias generaciones. Una noticia, Paco, que convulsiona las letras, que convulsiona a Córdoba, aunque hay que también reconocer que por la edad y por la estado de salud de Pablo García Baena era de esas noticias que esperábamos, ¿no? Bueno, de alguna manera es una noticia no por esperada, por como tú dices, por la edad triste y bueno, siempre nos habíamos acostumbrado a ver a Pablo García Baena de cuando en cuando en algún acto público y quizá esa mala costumbre nos hacía pensar que pudiera ser eterno, ¿no? Aunque eterna va a ser su obra y yo creo que en la memoria de todos los cordobeses sobre todo va a quedar su figura, ¿no? Bueno, es una gran pérdida para el mundo de las letras. Nosotros, como habéis dicho bien en la portada, calificamos, como los propios expertos han dicho, la figura de Pablo García Baena como uno de los mejores poetas españoles del siglo XX. Pero era un hombre discreto, de esa Córdoba discreta, tremendamente discreto y sencillo, pero tenía una poesía y un verso exuberante y grandiosa, ¿no? Ayer era un continuo elogio permanente de los críticos literarios, de los conocedores del mundo de las letras, de la poesía, la figura de Pablo y su trayectoria, ¿no? Reconocido como un renovador de la poesía española, no solo por lo que supuso la creación del grupo Cántico en el año 47, en la posguerra, y por ser un poco ese alma mater del grupo Cántico, sino por realmente, como algunos expertos dicen, enlazar casi lo mejor de la poesía española, ¿no? Sobre todo en un triángulo, ¿no? Que acaba en Cántico, pero que empieza en Góngora, en otro poeta, grandísimo poeta cordobés, pasa por la generación del 27 y termina en el vértice de Pablo García Baena y de Cántico, ¿no? Una poesía muy parecida, podríamos decir, a la poesía de Góngora, y con la sensualidad y con la estética y con la precisión de los poetas de la generación del 27. Cántico fue, como dice, un grupo referencia durante un par de décadas en la literatura española, además con el mérito de encontrarse una situación muy peculiar, porque en la posguerra, poetas muy jóvenes entonces, García Baena, Juan Bernier, Vicente Núñez, Mario López y Ricardo Molina sobre todo, y que se hace un hueco entre la poesía academicista, la poesía que entonces intentaba salir de la posguerra, y la vanguardia, poesía muy comprometida, y se abre un hueco en medio, y sin embargo no se le reconoce prácticamente hasta que llega la transición de nuevo, un grupo que pasó desapercibido durante el franquismo. Sí, quizás era un trabajo más discreto, como decía antes, ¿no? Aunque dentro de ese grupo había personalidades muy fuertes, ¿no? Hay que recordar también a Miguel del Moral y Ginés Liébana, que es el único vivo que queda en estos momentos dentro de la parte de la pintura, ¿no? De las artes plásticas, para completar ese círculo. Pero es cierto lo que comentas, que quizás al grupo Cántico se le ha hecho justicia, o no del todo justicia, pero sí se le ha reconocido debidamente conforme han pasado las décadas y conforme se ha ido analizando la trascendencia de su trabajo, sobre todo en lo que supuso una revista fundada por este grupo de jóvenes en aquella Córdoba, en aquellos momentos, en los que no tenían a lo mejor el eco que pudieron tener otros poetas y otros artistas desde Madrid o desde otros escenarios, pero es verdad que a la larga, sin ser autores de una grandísima proliferación de obras, porque Pablo García Baena, por ejemplo, no es un
no es un poeta que tenga una grandísima obra, aunque sí tiene mucha antología, y en prosa tiene algunos trabajos, pero sí la hondura de todo lo que hizo, de todo lo que hicieron y sobre todo lo que representaron a la larga para renovar y como lección y como yo creo también como vehículo, como decía antes. Es decir, Grupo Cántico pudo ser ese vehículo de transmisión que, aunque con su sello propio, nos trajo, nos revisó, nos habló, nos acercó más a la generación del 27 y nos trajo a los clásicos del siglo de oro. Ricardo Molina murió en el 68, hablo de memoria ahora, luego murió Bernier. Pablo García Baena ha ido recabando homenaje y él sí, se puede decir que él sí que recibió todo reconocimiento en vida, sí, en nombre suyo del Grupo Cántico. Pablo, que era una persona muy humilde, como tú dices, sí, él se negaba a decir yo soy un gran poeta y él decía siempre yo soy un junta letra, y, sí, pero sí que es cierto que con Pablo sí que se ha saldado una deuda quizá que tiene en Córdoba con el grupo. Sí, y además yo creo que en el último año se han concentrado una serie de actos premonitorios, sí, no con la intención de esa anticipación, pero sí pensando en que esto podía ocurrir, ¿no? De hecho, el último acto fue el 27, creo recordar de memoria, el 27 de octubre, a la que corresponde la fotografía de hoy de portada de ABC. Es una entrevista que se hace el 27 de octubre del año pasado, con motivo de la distinción honoris causa de la Universidad de Córdoba. También había sido nombrado por la Junta autor del año, estaba recibiendo una serie de homenajes en ese sentido, pero anteriormente la trayectoria de Pablo sí es verdad que se convirtió un poco en el albacea de todos esos reconocimientos, en el envase directo de todos esos premios y de todos los homenajes a lo que era Cántico, aunque no hay que olvidar, y yo creo que hay que destacarlo muy mucho y que lo sepan nuestros espectadores, y quizás porque a lo mejor pase desapercibido, que Pablo García Baena es Premio Príncipe de Asturias de las Letras, sí, en 1984, estamos hablando de hace casi 34 años ya, lo que empezó a marcar, digamos, ese reconocimiento a Cántico que ha venido durante todos esos años después. Por acabar con este asunto, Paco, a mí siempre que hablo de Cántico me recuerda mucho a Equipo 57. Otro grupo que también se hizo valer en su momento, en ese caso en las artes plásticas, hablamos de Cuenca, de Los Serranos y Duarte, que son más reconocidos fuera y que también quizás haga falta un gran homenaje en Córdoba antes de que tengamos, son más jóvenes, de otra generación muy posterior o algo posterior, pero también parece que hay una deuda pendiente Córdoba con esa vanguardia. Bueno, es cierto que Equipo 57 puede ocurrirle algo similar a Cántico, ¿no? Quizás por estar situado a lo mejor más, por decirlo de alguna forma, en un extremo de la vanguardia, por ser masismo, ¿no? Sí. Se puede alejar un poco del público común, del público general. Es verdad que últimamente se le ha reconocido mucho, en los últimos 15 o 20 años ha habido exposiciones importantes en Córdoba, colectivas, incluso esta escultura que tenemos en el Parque de Miraflores, que también es un homenaje a Equipo 57, ¿no? Pero es cierto que, bueno, no sé si Córdoba, por esa vis desprendida que tiene, ¿no? y que le cuesta trabajo siempre reconocer ciertas cosas, tiene su sitio que le corresponde a Equipo 57. Yo creo que se le ha hecho justicia fuera de Córdoba, evidentemente, en los círculos más selectos de la cultura y en el mundo de la vanguardia, pues se le ha hecho también justicia en ese sentido. Hace poco ha habido en la Fundación Botí una exposición nuevamente compilatoria que ha estado durante bastante tiempo y bueno, y ha recogido bastantes visitas, pero sí puede ser verdad que nos hace falta en Córdoba, bueno, pues una mayor autoestima en este sentido, ¿no? El poder sacar a relucir y vanagloriarse y estar orgulloso de que en el mundo de la cultura seguimos teniendo, como se ha tenido durante siglos en la historia, seguimos teniendo perfiles muy importantes que a lo mejor en el conjunto del mundo cultural, como ha podido pasar con Grupo Cántico, ha habido un momento que han pasado más desapercibidos o han sido solapados por otra serie de grupos o de artistas, pero que han ocupado un papel muy destacado y sobre todo que en el propio mundo de la cultura, cuando uno pregunta por Grupo Cántico, Equipo 57, por Pablo García Baena o por cualquiera de los integrantes del Equipo 57, todos son palabras y elogios que lo sitúan a un nivel extraordinario. Bueno, por acabar con este asunto, a las 11 se instala la Capilla Ardiente de Pablo García Baena en el Ayuntamiento, a las 11 llega el féretro, a las 12 se abren las puertas y mañana el funeral de San Miguel en la intimidad, según ha pedido la familia. Sí, luego también creo que hay otro acto que sería muy bonito, indudablemente, pero también creo que corresponde a la intimidad.
Él expresó un deseo, un último deseo, uno de los últimos deseos es un responso en la iglesia de San Jacinto ante la Virgen de los Dolores, por expreso deseo del propio Pablo García Baena, que me imagino que si no es mañana, pues será al día siguiente, después del funeral más oficial y del acto que hasta las 8 de la tarde va a estar abierta la capilla ardiente en el ayuntamiento. Tendremos imágenes en directo, hemos mandado a nuestro equipo para el ayuntamiento, o sea que a las 11 ya probablemente tengamos imágenes de lo que será esta despedida del gran poeta de cántico de la sociedad cordobesa. Hay más informaciones, no hay muchas más porque, como digo, la mayor parte de las portadas se ocupa con el fallecimiento de García Baena, pero sí que hay algunas otras informaciones. Por ejemplo, el fútbol. Vamos rápidamente con él porque es una foto del diario ABC, la página 2, también del diario Córdoba. Dice el diario ABC, el Córdoba suma pasos a la segunda B, y una foto de Markovic, que encontró en el balón, dice, ante un defensa cadista ayer en el Ramón de Carranza. El diario Córdoba, el Córdoba se aleja ya a 9 puntos de la salvación, y el diario El Día también publica una foto en la portada. El Córdoba pierde en Carranza 2-0 y ya tiene la permanencia a 9 puntos. Bueno, la semana pasada hubo un resurgir que coincidió curiosamente con el anuncio de la venta del Córdoba. Hoy, frustrada la venta del Córdoba, volvemos por donde andábamos. Sí, son todos pasos hacia atrás y pasos hacia adelante hacia la segunda B. La situación es muy crítica porque hay un bloqueo institucional, por decirlo de alguna forma, o un bloqueo societario. La compraventa ha sido fallida, ha resultado fallida, aunque puede haber un pequeño hilo todavía de posibilidad de aquí al día 22 de enero, pero el problema es que apenas queda tiempo para reflotar de alguna forma la plantilla, y bueno, y eso tampoco asegura que el Córdoba vaya a resurgir. Estamos a 9 puntos de la salvación, acaba de comenzar la segunda vuelta con el partido de Cádiz, y el equipo no ofrece ningún tipo de hito, de detalle positivo al que aferrarse, ¿no? Porque es verdad que toda esta situación tan inestable de la venta pues no es algo positivo para una plantilla que ya viene tocada porque no está jugando bien, los resultados son malos, pero es que es más de lo mismo. O sea, da una buena sensación en el equipo, pero al final los errores defensivos le acaban costando 2 goles. Es que es el equipo más goleado de la categoría. Y por ahí se va todo, con lo cual muchísimo tienen que cambiar las cosas, y prácticamente ya resulta casi imposible para que el Córdoba pueda salvarse en lo deportivo, y para que el Córdoba pueda salvarse en lo societario y a nivel de entidad, pues también pinta unos nubarrones negrísimos, ¿no? Después del esperpento que hemos vivido en los últimos días, ¿no? Claro, porque dijo González en esa rueda de prensa última de este esperpento que relataba Paco, dijo que no habría refuerzos, que para reforzar la plantilla había que aumentar la capital social. No lo va a hacer él, que es el propietario, con lo cual no puede haber capacidad, a no ser que se vendiera Florín, creo que una carambola que queda, que tampoco se va a producir. Claro, perdón, son muchas las carambolas, es que además es un círculo vicioso en el que está ahora mismo el Córdoba. El señor González omitió y calló que había cedido en 1,5 millones el gasto salarial. La Liga de Fútbol Profesional penaliza, o sea, a todos los equipos le pone un tope, usted no puede gastar más de este dinero en sus plantillas. Un porcentaje con respecto al capital social. Efectivamente, con lo cual, si se ha pasado 1,5 millones, o bien deposita esa cantidad o más para poder, digamos, ponerse a cero, más luego hacer pagos para fichar o vender jugadores, que no parece que estemos en condiciones de vender muchos jugadores siendo sinocolistas penúltimos, o bien ampliar el capital social, que no tiene sentido en una coyuntura en la cual quiere vender el equipo, y lo que ha dicho además es que lo aplaza hasta junio, con lo cual no tiene intención de quedarse, sino de marcharse dentro de unos meses. ¿Eso qué es lo que provoca? Pues que no puedes prácticamente fichar, claro, salvo que venga alguien, como era la oferta de León y de Oliver, y deposite un dinero en la Liga de Fútbol Profesional que habilite un balón de oxígeno, un colchón, parece que estaba en torno al 1.000.000 de euros, para vender jugadores. La situación es dramática, como digo, y bueno, parece que estamos abocados al pozo de la segunda B, después de que hace 2 o 3 años estuviéramos en la élite del fútbol español. La operación, dijo también González en la rueda de prensa, que con León iba bien, que con Oliver era imposible entenderse. Parece que León y Oliver son inseparables, como Oliver y Benji. Yo resumiría esto de verdad, porque ha sido una semana en la que, bueno, da hasta para reírse, aunque es un tema muy serio, ¿no?, dentro de lo deportivo y de la seriedad que puede tener lo deportivo. Yo lo resumiría diciendo que entre pillos anda el juego. Sí. O sea, yo creo que esto al final ha sido una reunión en la que nadie se fiaba de nadie. Y
es más, sin ser Carlos González un personaje de mi absoluta Simpatía. empatía y simpatía, sí tengo que decir que si fríamente miramos una operación de compraventa de un negocio, querrá preservar todas las garantías posibles y que había algunos flecos y algunas cosas cuestionables, ¿no? Como esa famosa pignoración de acciones que servía de moneda para obtener el dinero para comprar el equipo. Y del otro lado, pues da poco que fiarse de una persona como González, tan de picos, tan ciclotímica, que tiene cerrado un contrato y que de repente rompe, se levanta del día que hay que firmar la venta y ahora sale diciendo además que la plaza junio, lo cual tiene poco sentido, ¿no? Porque prácticamente en junio va a estar el equipo descendido, si no cambian las tornas, con lo cual el valor del equipo va a caer, se deprecia, y en segunda vez pues el interés que tiene pues como negocio es mínimo. Claro, porque el club como tal no tiene patrimonio. Hay otros clubes que cuando se venden hay un estadio de por medio, una sede deportiva. Aquí lo que tenemos es la plaza en segunda división. Es que hay que recordar que el estadio, que es municipal, está incluido en las cuentas del Córdoba como un activo. Eso está permitiendo que el Córdoba pueda seguir donde está, porque el resultado, el patrimonio neto, digámoslo así, es positivo. Un estadio que fue valorado, creo recordar, en 20 y tantos millones de euros, cerca de 30 millones de euros. Eso equilibra un balance, claro. Pero el Córdoba está disfrutando de una manera irregular totalmente de un estadio que es municipal. No hay un convenio, no hay un escrito que sustente ese uso y esa prestación, con lo cual prácticamente si le quitamos eso, bueno, pues es un negocio cuyos niveles de explotación sí son la recaudación, el ingreso por televisión, los fichajes y la propia actividad, ¿no? Pero en segunda vez, evidentemente, nada de eso. Vale, en segunda vez, el primer año que se va a segunda vez, incluso podría tener una ayuda en indemnización, sí, de 1 millón y algo, cerca de 2 millones de euros, lo que para un equipo en segunda vez es un dinero importante y puede hacer un equipo con ciertas aspiraciones, pero evidentemente ya se sale de todos los circuitos profesionales. Y otro año más en segunda vez sería perder por completo ya cualquier tipo de ayuda y entrar en un pozo de muy difícil salida, porque hay 4 grupos, hay que subir a segunda, en definitiva una historia que en Córdoba no es ajena, porque ya ha pasado en otras ocasiones, y que sobre todo lo peligroso de eso es que se entre en un bucle en el cual, como le ha ocurrido a otros equipos, si no han desaparecido, han acabado en la ultratumba del fútbol español, ¿no? Equipos históricos tipo el Logroñés, por ejemplo, que pues en el sí, sector de Anda. El Oviedo, el Burgos, el Recreativo casi, el Jerez, que ocurrió un caso muy similar a lo que le está pasando al Córdoba y del cual el propio Luis Oliver, que es un personaje en el mundo del fútbol con mucha leyenda negra y con muchas sombras, ¿no? Sí. Por lo que decía González. En definitiva, la pinta que tiene el Córdoba es muy mala, es muy mala. Pues confiamos en que los jugadores, que son quienes tienen que sacar del agujero el equipo, encuentren un puntito más y sean capaces de sacarnos de ese hoyo. Seguimos. Dice el diario Córdoba, vamos acabando con los sumarios, retoman el proyecto cultural del avión del Balcón del Río. Paco, recuérdanos, eso forma parte del proyecto de concesión de la terraza, del bar terraza que hay en el Balcón de Guadalquivir, y que no se puso en marcha esa fase, se puso la del bar sí, Mirador del Río sí, pero el avión no. Quiero recordar que fue en el anterior mandato del PP, sí. a inicios, se saca un concurso en el cual se vincula el uso de uno de los bares, de uno de los kioscos que hay en el Balcón del Guadalquivir al avión. Se presentó un proyecto primero que estaba íntimamente ligado al ocio, incluso pretendía que el avión tuviese usos hosteleros. Aquello resultó adjudicatario a una empresa, no terminó de arrancar, el nuevo equipo de gobierno ya se frustró y se intentó dar una vuelta desde el punto de vista cultural, luego se convirtió en pacto de lo ajeno y ya empezaron casi a desmontarlo y ha estado parado prácticamente hasta que ahora parece que los promotores intentan de nuevo, no sé si al calor de una mejor situación económica, la recuperación de ese proyecto, que sigue resultando un proyecto un poco singular y un poco extraño, ¿no? Y muy paradigmático de lo que es esta ciudad, ¿no? Porque realmente Córdoba es una ciudad que tiene muchos espacios positivos, que igual necesita algo más, pero siempre los expertos hablan de que el avión es un avión muy estrecho, una sala muy pequeña, con dificultad de acceso evidente, que siempre una escalera de avión. Claro, que no sé hasta qué punto la virtualidad de ese espacio positivo. No sé, no, la verdad es que fue un proyecto que siempre resultó muy llamativo. El hecho de, primero la historia del avión abandonado, del DC-7, me parece que es un modelo casi de los años 50 o 60, norteamericano, o casi de la Segunda Guerra Mundial. Después el traslado, que ya costó un dinero, la ubicación, ¿para qué sirve realmente ese avión? Y es muy difícil, no sé, en un espacio además muy importante de la ciudad, que quedó muy bien recuperado,
¿qué sentido puede tener, ¿no? Decía antes lo de paradigmático porque nos encontramos con un avión anclado en un punto de la ciudad y con un aeropuerto en la otra punta de la ciudad que tampoco tiene vuelos, ¿no? Es como una especie de situación catastrófica, ¿no? Un aeropuerto que puede funcionar y no tiene vuelos y un avión pinchado al otro lado de la ciudad, ¿no? Algo que puede simbolizar lo que muchas veces ocurre. Bueno, a ese se le ocurre algo interesante, algo atractivo y se la usa, aunque yo soy muy escéptico como Paco con esa posibilidad. Local del diario ABC hay una referencia al aceite. Titula en la portada ABC que el precio del aceite de oliva en Córdoba es el segundo más caro de España. Bueno, eso es bueno y es malo. Es bueno porque pone en valor nuestro aceite, pero es malo porque también limita sobre todo las exportaciones. Digámoslo que, bueno, el más caro Jaén, y la situación ahora mismo de lo que se paga por kilo de aceite es la segunda más cara. Eso evidentemente está condicionado porque la cosecha ha sido un poco más limitada, porque la demanda del mercado nacional no baja, con lo cual es un producto que por esa alta demanda se encarece. Y evidentemente lo bueno que tiene es para la renta del agricultor, obviamente, que es lo que además está manteniendo en los últimos años los buenos datos del sector agroalimentario, ¿no? Los precios del aceite en este caso, que es digamos el número uno del cultivo, es lo que está permitiendo que se tenga esa buena rentabilidad. Evidentemente, de cara a las exportaciones y a competir con otros mercados y otros productores, no es positivo, pero si se mantiene, aunque esté alto, se mantienen unos valores como el que está ahora mismo, que creo que es 3,58, 3,60, pues bueno, puede seguir siendo una buena noticia para el sector. Otra cosa es que para los consumidores pues sigan viendo que resulta caro o alto el precio ahora mismo de una garrafa de aceite, que es lo que en todas las casas hay. La ventaja quizás es que, como es un producto muy consolidado, puede asumir una alza en el precio sin que se resienta demasiado. Sí, sobre todo porque también ahora mismo desde el punto de vista del consumo está un poco más animado, la situación en los hogares no es tan problemática como a lo mejor hace una década o hace 5 años. Es verdad que cada vez más se está considerando un producto de calidad, necesario el pagar esa calidad, que para pagar 4 euros por un litro de aceite, cuando se paga lo que se paga a lo mejor por otro tipo de productos, pues lo podemos ver como algo muy barato, ¿no? Con todo lo que resulta el aceite de oliva, ¿no? Y como tú decías muy bien, cada vez está más consolidado como un producto de referencia al que a lo mejor ya no le puede doler tanto pequeños incrementos de precio. En el diario El Día, un par de asuntos locales o provinciales, dice, por ejemplo, que el tiempo medio para vender una vivienda en Córdoba es de 9 meses. Son cifras positivas también. Hemos visto cómo se recuperaba el sector inmobiliario, el mercado, tanto de vivienda nueva como de vivienda usada, y esto parecía impensable hace 4 o 5 años. Sí, bueno, en la época de 2011, 2012, 2013, que fueron los años más duros de la crisis, costaba muchísimo trabajo, ¿no? Eso al final es producto de, evidentemente, un mercado con flujo, segunda mano. El flujo hipotecario, el flujo de los préstamos se ha activado. Es verdad que se ha activado mucho por los propios bancos porque tienen una bolsa importante de vivienda, y luego la situación económica que influye en que se atreva todavía la familia a entrar de nuevo en esa vorágine de la compra de una vivienda, ¿no? Con lo cual se acortan los periodos de stock. Leíamos la semana pasada que está creciendo mucho el mercado de alquiler. Tradicionalmente los españoles son más compradores que alquiladores. Esto de que la gente compre, muchos son para alquilar. ¿Eso no puede dar lugar a especulación y otra vez que se le burbuja? Mira, curiosamente, creo recordar que el viernes hubo unos datos muy llamativos de un portal de internet, creo que se llama Idealista, ¿no? Y decía que Córdoba era la provincia española donde era más rentable alquilar un local comercial. Y estamos hablando de una rentabilidad de cerca del 10%. O sea, eso no hay nada ahora mismo, ningún producto bancario ni nada que te ofrezca una rentabilidad del 10%. Pero es que alquilar una vivienda ofrecía una rentabilidad del 5%. Con lo cual viene un poco a encajar en este planteamiento, ¿no? Es decir, puede que se estén comprando vivienda o que haya un dinero que estaba retenido por la crisis económica que ahora esté aflorando y esté invirtiendo en la compra de inmuebles, a su vez, para el alquiler, porque se ha convertido en un negocio rentable. Pues es decir, que cuando el inmobiliario, el ladrillo de refugio del inversor, da pie a la burbuja de nuevo. Sí, sobre todo al precio, claro, que puede ir incrementándose y no conteniéndose, y eso juega en contra de lo que a lo mejor quieren los propietarios de las viviendas cuando las venden, que son familias que entran con una hipoteca y una mayor actividad, ¿no? Que esos flujos de inversores que están ahí retenidos porque las condiciones no son buenas. Habla el diario El Día de una estadística que yo luego la he leído y no me parece tan
tanta noticia, pero en fin, dice la portada, los traslados, se refiere a los médicos, los traslados suponen más de la mitad de las bajas en el colegio de médicos. 53 facultativos salieron de Córdoba en el año 2017. Bueno, son números que en absoluto no son demasiado significativos, pero sí es significativo que se vayan de Córdoba. Dice Bernabé, del Colegio de Médicos, que es porque no son trabajos dignos, porque no hay dignidad en Claro, la eso profesión. es lo que iba a comentar un poco. La situación ahora mismo de los contratos de los facultativos, pues primero es precaria, no cobran tanto. Evidentemente ha habido unos años en los que las plazas públicas, digámoslo así, no ha habido tantas. Ha habido mucha interinidad, digámoslo así, mucha precariedad en los contratos, mucha movilidad de contratos que se van generando a cuentagotas en distintos hospitales. Y ante esa falta de estabilidad y de buenas perspectivas, lo normal es que haya esa movilidad, pero fuera de Andalucía incluso, buscando otros destinos más llamativos. Luego, aunque parezca, los últimos años proliferan en Córdoba las clínicas privadas, clínicas dentales, clínicas oftalmológicas, clínicas para el embarazo, clínicas de estas estéticas. Tampoco en esas clínicas precisamente son muy estables, bien pagados. No suele ser así, sobre todo el caso que tenemos de las llamadas mutuas, que evidentemente lo que un médico cobra va en función de los pacientes que ve, con un porcentaje. Ha sido siempre una especie de refugio para quienes estaban empezando, para quienes no encontraban trabajo, pero es verdad que, sin embargo, la sanidad privada, la demanda de la sanidad privada ha ido aumentando conforme la situación de la crisis ha ido influyendo en las condiciones, tanto de prestación del servicio como de las propias plantillas del sistema público sanitario, ¿no? Por las colas, las demoras, en fin, siempre se ha tirado poco más estos años de la sanidad privada en ese sentido, pero no eso quiere decir que las condiciones de trabajo puedan ser mejores, ¿no? Porque también ahí entra una rentabilidad como cualquier empresa, ¿no? Hablando de enfermedad, dice el diario El Día, estamos terminando, que las bajas por enfermedad se disparan coincidiendo con la recuperación económica. Leyendo este titular da la sensación como de que el trabajador se pone enfermo cuando no teme perder su puesto de trabajo. Sí, podría ser la lectura que se hiciera, ¿no? En tiempos duros de crisis se aguanta todo para no perder el empleo o para no temer que se pueda perder, y ahora quizás con una mejoría en el sistema económico parece que puede dar pie a que la baja no conlleve ese riesgo, ¿no? Bueno, podemos hacer esa interpretación un poco más frívola. Son estadísticas que hacen pensar, deben hacer pensar hasta qué punto influye en la salud también, en la crisis. Vamos terminando. El diario ABC, la portada de la página 2, una encuesta, un sondeo. Ciudadanos podría encabezar un gobierno de coalición con PP o PSOE. O PSOE y con la I también, y PSOE, porque estamos viendo la grados en coalición en esta de Angela Merkel, ya cualquier cosa es posible. Pero lo que sí parece que es una constatación ya es que Ciudadanos está a la altura del PP, incluso por encima. Sí, bueno, en el sondeo que hoy publicamos de GAS3 en ABC, el Ciudadanos saca más votos, que ganaría en votos frente al PP y al PSOE. Esto no se produce desde 1982, que es cuando empieza a perpetuarse el bipartidismo, digámoslo así, con la caída en picado de la UCD. Luego en escaños es verdad que, según la encuesta de GAS3, el PP pasaría de 130 y tantos que tiene ahora a rozar los 100, el PSOE se queda en esa horquilla en la que está de 90 y tantos, 93, 97, y Ciudadanos se dispara hasta 86, 90, es decir, entrando de lleno entre ambas formaciones, con esa incertidumbre de que podría ser la primera fuerza política, incluso en escaños, pero evidentemente convirtiéndose, como si esto fuese Alemania prácticamente, en la llave de cualquier gobierno, o bien con el PP o bien con el PSOE, para poder gobernar, ¿no? Eso además coincide con un importante desplome de Podemos, que según el sondeo perdería hasta 1.400.000 votos, en esa caída libre que viene teniendo en los últimos tiempos por su situación interna, la multimarca, la falta de un discurso unitario, reforzando así el alejamiento del gobierno de España de una fuerza más radical y más extremista. Y sobre todo estos datos del sondeo de GAS3 que publica hoy ABC es una llamada muy seria de atención al Partido Popular, ¿no? No solo por los resultados de Cataluña, que pudiera parecer que ya era un aviso, aunque todo el mundo decía entonces que podía no ser extrapolable a España, sino que ya este sondeo y alguno más que ha salido estos días atrás está apuntando a una seria sangría de respaldo en el Partido Popular. Es que la sensación en la calle cuando hace encuestas es que la gente no quiere votar al PP, pero no tiene a quién votar.
ahora ha aparecido Rivera y ha dicho, oye, pues mira, si no quiere votar al PP y eres centro-derecha, pues vótame a mí. Y la gente está aceptando ese discurso. Sí, puede ser válida esa lectura. La quemazón que tiene ahora mismo el Partido Popular es tremenda, ¿no? No solo por el desgaste del gobierno en los peores años de la crisis, pese a que los resultados económicos están siendo muy buenos, España está saliendo de la crisis y todos los indicadores económicos son muy buenos y muy optimistas, pero eso no es capaz de solapar, o por lo menos de hacer interpretar a la opinión pública y a los votantes pues el lado más oscuro, ¿no?, vinculado a la corrupción, al lastre que viene teniendo el PP, como otros partidos, pero en este caso el PP en el gobierno, frente a lo que pueden ser sus propios votantes, ¿no? Y ahí sí es verdad que emerge una marca como la de Ciudadanos, muy personalista en este sentido, por la imagen de su líder, que le ha robado el discurso en Cataluña, que ha rentabilizado en Cataluña la vía constitucional, haciendo de poli bueno frente al papel de poli malo del PP en Cataluña, y que parece que está ocurriendo lo mismo en el resto de España, y esto ya está generando además movimientos en autonomías, con la especulación, por ejemplo, en Andalucía, de si adelanta Susana Díaz o no las elecciones, precisamente por el efecto que pueda tener este aumento de respaldo de Ciudadanos. Claro, porque además es muy significativo, lo destaca a veces en el titular, que Ciudadanos espera gobernar tanto con PP como con PSOE, que tampoco es habitual eso. O sea, incluso en la época de la UCD estaba claro que gobernaría con la derecha, pero era impensable una alianza con la izquierda. Aquí Ciudadanos se ha situado en medio, puede gobernar con el PP en Madrid, con el PSOE en Andalucía, incluso el Ayuntamiento de Córdoba, si se produjera una necesidad, podría gobernar con el PP o con el PSOE. Bueno, visto los resultados, sería factible. Hombre, si cogemos ahora mismo el discurso de los representantes de Ciudadanos en el Pleno, parece difícil que pudiera gobernar con el PSOE, más bien con el PP, pero evidentemente entraría dentro de una estrategia. Si habla Vilches o habla Dorado, porque si habla Vilches sí con el PP y si habla Dorado más con el PSOE. Yo diría que al contrario. ¿Así? Yo diría al contrario. Yo creo que si habla José Luis Vilches sería incluso más factible con el PSOE, y si fuese David Dorado sería más factible con el PP. Pero al final esto entraría dentro de una estrategia, indudablemente. Lo que es cierto es que eso muestra la utilidad, digámoslo así, de esta formación, su centralidad, que al final es lo que todos los partidos buscan, la centralidad, la utilidad, y un discurso que no chirría, ¿no? O un discurso que aparentemente no molesta, no incordia, ¿no? Es verdad que no ha gobernado, y esto le pasa siempre a las formaciones que no gobiernan, están casi inmaculadas, impolutas, ¿no? Luego ya cuando se empieza a gobernar la cosa cambia. Pero si tiene ese abanico, porque no nos chirría que apoye al PSOE en Andalucía, aunque es verdad que el PSOE en Andalucía tiene una vis conservadora. Sí, está mucho más centrado. Es una vis más conservadora, y que lo haga con el PP en Madrid, ¿no? Que también tiene una vía menos conservadora, claro, digámoslo así. Cifuentes no es la parte. Efectivamente. Y en Andalucía, pues el PSOE no es un PSOE tan radical. Pedro Sánchez, o sea, es como si todos se acercaran con el acordeón al centro, ¿no? Y ahí es donde más cómodo se encuentra Ciudadanos. Sí, pero entonces, antes que las elecciones generales, si se sigue el calendario, tocan las municipales. Sí, efectivamente, y ahí es donde se está especulando con la posibilidad de que Susana Díaz, a la que le toca convocar elecciones, porque pasaron 4 años, en 2019... En marzo, además, tocaría. No se sabe si prolongaría y hacerlas coincidir con las municipales, o adelantarlas para intentar asegurar el feudo andaluz, dado que el empuje de Ciudadanos, bueno, no sé qué es lo que conllevaría. Si un resto hacia el PSOE, si un resto hacia el PP, porque a lo mejor le puede interesar a Susana Díaz que Ciudadanos aumente su cuota de voto en Andalucía en detrimento del PP, claro, porque ella mantiene una estabilidad con Ciudadanos, o al menos con el líder de Ciudadanos en Andalucía, que le ayudaría a mantenerse de nuevo en el gobierno, teniendo en cuenta además que Podemos pues parece que no terminaría de arrancar en Andalucía. Parece que Teresa Rodríguez no acaba de cuajar. No es un discurso que cale en las capas medias andaluzas muy afianzadas, o muy, digamos que la izquierda de Andalucía en líneas generales estaría más próxima a esa izquierda del PSOE, mucho más moderada, conservadora, tradicionalista, que lo que pueda representar la izquierda de Podemos en Andalucía. Bueno, pues hablaremos mucho de política este año preelectoral. El año que viene, si no se adelanta mucho alguna de las elecciones, será año con muchas elecciones, muchos comicios, creo que hay hasta europeas, ¿no? Sí. O sea, tocan todas, tocan autonómicas, municipales, europeas y generales. O sea, tenemos un año muy electoral, y este año será un año de mucho movimiento. Pues lo dejamos aquí, gracias Paco, como siempre.
Les recuerdo, antes de despedir, que a las 11 conectaremos con el Ayuntamiento para asistir a la llegada del féretro de Pablo García Bené. Luego a las 12 también estaremos allí para intentar tomar algunas de las reflexiones de los que asistan a esa capilla ardiente. Lo dejamos aquí, mañana seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.